Gracia y paz. Con este estudio número 40 estamos concluyendo la serie sobre discipulado cristiano. Para concluir, revisaremos algunas cosas que pudieron haberse quedado como en el tintero y que son realmente importantes. Son 5 puntos que quisiera tocar en esta despedida. La primera de ellas tiene que ver con el Espíritu Santo. Nosotros intentamos seguir a Cristo y aprender lecciones en el andar cotidiano, pero el verdadero maestro, sustentador, alentador y diseñador de nuestro camino es el Espíritu Santo. Ningún maestro terreno, por grande, por didáctico que sea, y por muy bien inspirado que esté, puede conducir tu vida y propiciar las experiencias que tú necesitas, como lo hace el Espíritu Santo. Él te conoce y sabe cómo conducirte. Su misión es glorificar al Hijo de Dios en todo lo que hay que hacer en ti. Por lo tanto, ese será siempre su objetivo, glorificar al Hijo en tu vida. Y por lo tanto, tratándose de quién es Él, que es Dios, tú puedes confiar plenamente en su guianza. Todos tus esfuerzos por seguir a Jesús y aprender de Él no tendrán mucho fruto si no confías y dependes del Espíritu Santo. Desde que el Señor se fue, el Espíritu Santo es como su alter ego, su otro yo. Es decir, cuando el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, estaba indicando que si Él se iba y no venía el Consolador, quedaríamos huérfanos. Pero no sucedió así, porque el Espíritu Santo cumple la misma función, el mismo precioso ministerio que cumplió el Señor con sus discípulos en la tierra. El Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu de la promesa, hasta que hayan recibido la investidura necesaria para hacer la obra que yo les estoy encomendando. Por lo tanto, la mayor necesidad que siempre tendremos como discípulos de Cristo en todo nuestro caminar, en toda circunstancia, la mayor ayuda, la mayor necesidad, la mejor ayuda la puede ofrecer y la ofrece el Espíritu Santo. Sea cuando estudies la palabra, sea cuando ores, sea cuando des testimonio, cuando prediques, toda tu confianza debe estar puesta en Él y no en ti mismo. Ser obediente al Espíritu en lo pequeño es primordial, porque siendo así, Él podrá mostrarte sucesivamente otras cosas más grandes. Primero, el Espíritu habla con mucha suavidad, casi imperceptiblemente. Y si lo tomas en cuenta, Él te seguirá mostrando, te seguirá hablando, no dejará de hacerlo. Pero si no lo consideras, si no lo tomas en cuenta, entonces Él callará. En la oración, por ejemplo, Él pondrá en ti un deseo pequeño, muy leve. Si tú lo sigues, ese deseo irá en aumento. Si no lo sigues, se apagará. Tú le dices, no sé orar, no me dan ganas, ayúdame, enséñame. Él pondrá entonces un pequeño deseo y propiciará el momento adecuado. Tienes que estar atento. Tal vez Él va a permitir que te desveles una noche o que te quedes solo en casa un par de horas, y ese puede ser el comienzo de una vida de oración. Esa es la forma como Él te puede guiar a orar. Siempre comienza con un deseo suave en el corazón, y cuando tú respondes a ese deseo, Él irá aumentándolo y progresivamente eso se transformará en una vida de oración. Puede suceder a veces que en medio de tu caminar tú te quedas
sin una palabra de Él o sin una dirección de Él y te quedas como solo, como la deriva. Tienes dos opciones en ese caso. Tú le esperas en una actitud de ruego humilde, o bien te apartas porque piensas que Él te abandonó. No te abandonó. Él te está probando para ver si realmente lo deseas o no. Puede ser que pecaste y te sientes avergonzado delante de Él. Tienes dos opciones. Una, pedir perdón y esperar en su misericordia. O bien desistir porque piensas que este camino no es para ti. Siempre el Espíritu tiene comienzos muy suaves. Te habla por pequeñas señales y tú debes estar atento a ellas. La única forma de caminar con Cristo que yo te puedo recomendar y que yo conozco es siguiendo al Espíritu Santo y confiar plenamente en Él. Esto es muy importante. El Espíritu Santo es tan delicado. Ya hemos dicho que la personificación en una paloma es muy representativa del carácter del Espíritu Santo. Tú le acoges o le ahuyentas. Tú permites que Él te guíe de menos a más o bien le alejas. No que deje de estar contigo, sino que deja de indicarte, de señalarte, de hablarte, de conducirte. Esto es algo muy delicado al principio. Y me temo que siempre va a ser delicado. De manera que no podemos actuar con rudeza o con descuido. Si queremos ser guiados por el Espíritu, tenemos que seguir su dirección, sus señales, sus palabras, a veces casi imperceptibles. Una segunda cosa que quisiera tocar es hablar sobre el torbellino. En Job vemos una interesante cosa relacionada con los torbellinos. Dios destruyó la vida de Job a través de un gran torbellino. Acuérdense, esa casa se destruyó, los hijos que estaban dentro murieron. Terrible. Y pasado el tiempo, Dios le habló a través de otro torbellino para reconstituir lo que Dios había destruido. Esta es la importancia de los torbellinos. Así también suele ocurrir con nosotros. Siempre hay torbellinos. La cualidad del torbellino y su diferencia con otros vientos es que en el torbellino soplan los 4 vientos al mismo tiempo, simultáneamente, de manera que no hay ninguna posibilidad de permanecer en pie. De nada entonces vale tu capacidad para enfrentar las emergencias o tu astucia para resolver los problemas de la vida. Nada funciona, todo cae. Pero a su debido tiempo, Él mismo, el que te envió el torbellino, te habla en otro momento posterior desde un torbellino. Ahora, ¿por qué hablará Dios desde un torbellino para rehacerte? Para que siempre asocies los torbellinos con el Señor y no pienses que las cosas cayeron o se destruyeron por las circunstancias. Dios gobierna las circunstancias. Entonces, los pedazos que quedaron desperdigados son tomados de nuevo para formar parte en una nueva constitución, en una nueva edificación. Y puedes ver el fin de Job, que el Señor fue muy misericordioso con él. Y siempre lo será con nosotros también. Todos los siervos de Dios han vivido los torbellinos de Dios y me temo que tú no escaparás. Pero no temas,
Él tiene el control de todo, de cada detalle. Y todo torbellino siempre tendrá como objetivo sacudirte de lo que te sobra y añadirte lo que necesitas. Sentirás que el torbellino te arrancó de cuajo aquello que debías dejar y que no sabías cómo. También te destruye y te rehace en alguien mucho mejor que antes. Así que, gracias a Dios por los torbellinos. Tercero, ¿cómo nos relacionamos con nuestros consiervos? El Evangelio de Juan registra un episodio muy interesante ocurrido aquella mañana posterior, la última, junto al mar de Tiberias, cuando el Señor ya había resucitado, y le prepara el desayuno a sus discípulos. Luego de tomar desayuno y de haber tenido el Señor esa interesante conversación con Pedro, al parecer el Señor se alejó del grupo por un momento y Pedro lo sigue. Y Pedro le hace una pregunta: Señor, ¿y qué de éste? Refiriéndose a Juan que venía detrás. El Señor, conociendo la motivación de esa pregunta, le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este diálogo nos da una clave acerca de cómo nos debemos relacionar con los demás consiervos. Existe el peligro de que en el caminar junto a los discípulos para servir al Señor surjan roces y problemas de relación. Y uno de esos problemas será: ¿cuánto puede uno inmiscuirse en el servicio de otro? Y de las palabras del Señor a Pedro podemos nosotros concluir que independientemente de la comunión en el servicio que tengamos con otros y que siempre será necesaria, existe un llamamiento particular y una responsabilidad particular. Sígueme tú. No te preocupes de Juan. Si yo hago con Juan lo que quiero, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nadie puede inmiscuirse en el servicio de otro a menos que él lo acepte o lo solicite o lo propicie. Suele suceder que por la naturaleza del carácter o por otras razones, un siervo quiera imponerse a otros. Esto no es bueno. En la parábola de los talentos se nos muestra que cada siervo es responsable por lo que de Dios ha recibido y que de eso es de lo que tendrá que dar cuenta finalmente. Nadie dará cuentas por otro. En 1 Corintios se usa mucho la expresión cada uno. Es interesante, se repite mucho y es muy significativa. Y se refiere a la responsabilidad individual. Voy a citar algunos versículos. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso es capítulo 3, verso 8. Otra cita. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La obra de cada uno. Eso está en el 3:13. Y más adelante en esta misma epístola dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso está en el 14:26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Cada uno es responsable por lo que tiene, no por lo que otro tiene. De tal manera que si uno tiene salmo, tiene que decir el salmo. Si otro tiene doctrina, tiene que decir la doctrina. Si alguno tiene lengua o revelación, tiene que decir lo que cada uno recibió, no lo que otro tiene. Esto habla entonces de la responsabilidad individual.
Lamentablemente entre los discípulos va a surgir en algún momento la envidia, los celos. A veces uno querrá estorbar al otro. Cuidemos nosotros de estorbar a los demás. Y tampoco permitamos que nos estorben a nosotros. Seamos respetuosos por lo que Dios le ha dado a otro y por lo que Dios me ha dado a mí. Cuarto, si tú eres un predicador o tienes un llamamiento para hacerlo, considera lo siguiente. Antes de ponerte a predicar, debes asegurarte de que tienes un mensaje. No se trata simplemente de tomar algún pasaje de la Biblia y prepararlo y ya. El mensaje es algo que tiene que forjar Dios dentro de ti por el Espíritu Santo. De las miles de cosas de la Biblia que tú pudieras tomar para predicar, hay algo específico que Dios quiere que tú digas. Y eso que quiere que digas tiene que tener tu sello. Es aquello que Dios ha ido forjando en ti a través de tus experiencias. Tu mensaje no puede ser solo la Biblia. También tiene que ser tu vida. Tus lecciones, tu aprendizaje, tus experiencias, tus lágrimas, tus desvelos. Esas cosas que se han aprendido no de los libros, sino que se han aprendido directamente del Espíritu Santo. Dios ha ido forjando las palabras de la Biblia en tu vida. El predicador no es independiente de su mensaje. Él mismo, de alguna manera, es su mensaje. ¿Por qué hay tantos mensajes que a veces oímos que suenan como a falsos y como aprendidos en un seminario o como aprendidos en una oficina o tomados de algún manual del predicador? Porque no tienen nada que ver contigo. No tienen nada que ver con el predicador. Son mensajes aprendidos mentalmente. Entonces, es necesario decir, es verdad lo que la Biblia dice. Siempre la Biblia será la base, el texto de nuestra predicación, pero también lo que Dios ha ido forjando en ti a partir de la Biblia. Por otro lado, siempre que Dios habla, su palabra responderá de alguna manera a las necesidades del hombre a quien tú predicas. ¿Tú conoces las necesidades del hombre de hoy? Bueno, tú puedes decir las necesidades del hombre de hoy son las mismas que las necesidades de todas las épocas. Eso es cierto en alguna medida. Pero también es cierto que las necesidades del hombre de hoy son diferentes a las de otras épocas, porque tienen que ver con la sensibilidad de cada generación, con sus experiencias particulares y con el momento en la historia que nos encontramos. Estamos más cerca de la venida del Señor que nuestros antepasados, y eso tiene que estar implicado en nuestro servicio. Observa a algunos predicadores que tú conoces. Puedes ver que cada uno presenta las verdades de Dios de una manera distinta. Por decirlo así, cada predicación tiene un sabor distinto. Cada ministerio tiene una impronta y un sello propio. Así tiene que ser contigo también. Dios usará tus experiencias para formar tu gran mensaje, el mensaje de tu vida, que luego va a ir siendo pronunciado en los mensajes particulares. Los mensajes no se copian, ni siquiera de otro hermano. Se escriben a fuego en el corazón por el Espíritu Santo. Por último, queridos hermanos, discípulos de Cristo,
No olvidar que Dios grandes problemas con el hombre. O dicho de otra manera, el hombre le presenta a Dios dos grandes problemas. Uno, sus pecados; dos, su ego, su carácter. Gracias a Dios, el problema de los pecados ya está resuelto por la preciosa sangre de Jesús. Cada vez que pecamos, hay provisión abundante en Dios para perdonar todos los pecados y ponernos de nuevo en la carrera. Pero el otro problema no se resuelve con la preciosa sangre, sino con la cruz que cada uno ha de llevar. Y entonces el Espíritu Santo ordena las experiencias de nuestra vida para golpear sistemáticamente tu ego, a fin de que seas menos tú y más Cristo. En este aspecto, en el aspecto del ego, no somos débiles ni frágiles. Somos tercos, obstinados, somos fuertes en nosotros mismos. Siempre pretendemos hacer prevalecer nuestras opiniones, nuestros métodos, nuestra voluntad. Por tanto, aquí hay un gran trabajo para la cruz, para nuestra cruz. La voluntad humana se yergue altiva y orgullosa en su independencia y en su capacidad. Es el centro del yo, es el reducto más defendido y custodiado de nuestra personalidad. ¿Cómo se ama a sí mismo? ¿Cómo se opone a Dios? Que el Señor nos ayude a despojarnos de este baluarte, el ego, la voluntad empecinada, el yo amador de sí mismo, y nos haga sumisos y dóciles a su voluntad. Que el Señor nos siga socorriendo en todo. Y con esto terminamos. Encomendándonos al Señor y encomendándolos a ustedes al Señor, para que todo lo que hemos hablado en estos 40 estudios sea de alguna utilidad. No porque el que habla sepa más, sino simplemente porque los años y las experiencias que el Espíritu Santo le ha permitido vivir tienen que servir de algo. Tiene que haber un aporte para los jóvenes, para los que aman al Señor, para los que quieren seguirle, para los que quieren servirle. Esperamos en el Señor que en un futuro no muy lejano podamos retomar una nueva serie de estudios sobre el discipulado un poco más profundos que estos que hemos revisado. Que el Señor nos socorra y nos aliente, porque la carrera es difícil, porque hay muchos escollos, porque hay muchos obstáculos, porque nosotros mismos somos el principal obstáculo. Pero tenemos un Dios grande, un Señor maravilloso, y el Espíritu Santo que está siempre levantándonos y poniéndonos de nuevo en la carrera, cuando tropezamos, cuando caemos, o cuando desistimos, o cuando nos queremos apartar. Que el Señor nos guarde en todo. Padre, hemos terminado esta pequeña tarea. La encomendamos a ti, Dios nuestro, para que en todo lo que hemos dicho en este tiempo, nuestro amado Señor sea glorificado, y para que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en los que le aman y en los que quieren servirle. Para tu gloria y para tu alabanza. Bendito es tu nombre. Amén. Gracias, queridos hermanos y hermanas. El Señor les guarde.